Ok, muy buenos días. Buenos días a nuestros amigos que nos siguen por vendratv.org. Estamos en estos momentos para Vendrá TV. Bienvenidos. Hoy en la clase número Malaquías, el grupo pequeño Malaquías. No es por número, es por nombre. Bienvenidos Malaquías, gracias por estar con nosotros. Y este programa pues en el día de hoy salga como normalmente ustedes, ¿no? Para estudiar la Biblia, en este caso en el programa Hablemos de la Biblia, que a esta hora se transmite todos los sábados por vendratv.org. Vamos a estudiar en esta mañana, en esta semana, hemos estudiado Pedro y la roca. Gracias también al hermano Elvis por permitirme estar aquí en esta clase de Malaquías, ¿no? Como maestro. Pedro y la roca. Hemos estado estudiando el libro de ¿qué? De Mateo. Y en el libro de Mateo se hace mención a Pedro. Y esta semana se ha hecho el programa con respecto a Pedro. El capítulo 16 y 17 más o menos hablan de algunos incidentes que ocurrieron con Pedro. ¿Quién era Pedro? Alguien que me diga quién era Pedro. ¿Ah? Pedro fue uno de los discípulos que se caracterizó por ser el más osado, diríamos, ¿no? Porque siempre él quería ser el primero, él siempre quería estar en todo. Era una persona que con sus buenas intenciones creyó saberlo todo y creyó poder abarcarlo todo, ¿no? En determinado momento llegó a sentir de que él podía llegar hasta donde llegó Cristo Jesús, ¿no? De hecho dijo, si es necesario morir contigo, yo lo voy a hacer, ¿no? Pero todo eso eran impulsos, emociones. Era muy impulsivo, tenía un carácter muy impulsivo, ¿verdad? A lo que le decía, él respondía. O sea, era un Pedrito respondón. Pero a veces se dejaba llevar por los impulsos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana, porque quizás muchos de nosotros nos parecemos ¿a quién? A Pedro, ¿verdad? Y tenemos que aprender también las lecciones que aprendió Pedro, porque estamos aquí para aprender. Jesús se lo llevó en este episodio a un lugar apartado. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Para los que estudiaron. Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo. Era una ciudad al norte del país. Recuerden que el Imperio Romano era quien dominaba, pero Cesarea de Filipo era una ciudad que estaba cerca del Jordán, cerca donde nacía el río Jordán. Y esa ciudad fue conquistada por Dan, por la tribu de Dan. Cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, conquistó la tribu de Dan, se fue a conquistar esa ciudad. Y le cambió el nombre que tenía cananeo se lo cambió a Dan. Después, más adelante, ya cuando el Imperio Romano dominaba, el rey Herodes le cambió el nombre también, le volvió a cambiar el nombre. Y cuando murió Herodes el Grande, su hijo, uno de sus hijos, que era el tetrarca Felipe, le colocó Cesarea en nombre o en honor al César, Cesarea. Pero como había otra ciudad que se llamaba Cesarea, le colocó Cesarea de Filipo, o sea, el nombre de él que era Felipe. O sea que esa ciudad era construida o remodelada por él, así que le colocó primero César, lo que es del César, dijo él, hay que estar bien con el jefe, entonces le colocó Cesarea. Y después le colocó de Filipo. Y esa ciudad pues era una ciudad gentil en ese tiempo, era una ciudad donde no había muchos judíos, así que hacia ese lugar se apartó Jesús para estar con sus discípulos, porque Jesús cuando veía las cosas que estaban un poco enrarecidas, él se apartaba con sus discípulos para enseñarles grandes lecciones, para orar con ellos, para meditar con ellos. Y bueno, qué mejor que una ciudad donde no lo conocían y que su paisaje dicen que era muy hermoso, ¿verdad? Tenía montañas pequeñas a su alrededor para estar con sus discípulos a solas. Entonces, después de esta comunión, después de descansar seguramente y después de meditar y orar, Jesús les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ahora, ¿cuál era el objetivo de esa pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el objetivo de la pregunta que Jesús hace?
Y nuestros hermanos de Vendrá TV también pueden participar por el chat. ¿Cuál es el objetivo? Yo creo que el objetivo, hermano Hugo, era probar si los discípulos comprendían quién era el maestro, ¿no? Porque ya ellos habían andado con él y habían visto muchas cosas que él había hecho. Así. Entonces él quería ver qué tanta era la fe que ellos tenían. Porque obviamente si lo reconocían a él como el Hijo de Dios, como el Cristo, o sea, estaban reconociendo de que sí, en realidad él era el enviado, ¿no? Y que el Hijo de Dios estaba con ellos. Exacto. Entonces primero le hizo, la pregunta tenía dos fases. La primera fase, ¿qué creen la gente? O sea, ¿cuál es la opinión de la gente acerca del Hijo del Hombre? O sea, acerca de Jesús de Nazaret. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Ajá. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, eso fue en la segunda respuesta. Pero primero le preguntó qué piensa, o sea, es como si yo llegara aquí y ustedes no me conocen. ¿Qué piensan ustedes que soy yo? Ustedes son mis discípulos, pues. Ustedes son mis discípulos. Por 5 minutos solamente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la iglesia acerca de mí? Ellos decían, la gente decía, algunos decían que era algún profeta. ¿Cuál profeta? Elías o Juan. Y hasta Jeremías. ¿Sí o no? Exacto. ¿Por qué decía la gente eso? ¿Por qué creía la gente de ese tiempo que Jesús era o Juan el Bautista o Elías o Jeremías? Porque ellos esperaban. Yo creo, hermano Hugo, que, o sea, debido al testimonio que habían dado esos profetas, ¿verdad? O sea, ellos veían en Cristo un reflejo de lo que habían sido aquellos profetas. Y por eso ellos pensaban, unos pensaban que era Jeremías, otros pensaban que era Elías, otros pensaban que era Juan. O sea, los llevaba y yo creo que el Señor quiso, con esa pregunta, quiso aclararles a ellos las dudas que pudieran tener. Porque de hecho, la gente, unos decían que era uno, otros decían que era otro, pero en realidad no era ninguno de ellos, sino que era el Hijo de Dios. Ok. Había quizá una creencia en esos días acerca, por lo menos los fariseos, creían en la ¿cómo es la palabra? Transfiguración, no. Transliteración, o sea que creían como en la reencarnación. Hoy en día esa creencia también, hay muchos que creen en la reencarnación. Pero claro, la reencarnación es más amplia porque la reencarnación dice que cuando tú mueres, tú te puedes reencarnar en un animal o en cualquier persona. En cambio, ahora se me fue la palabra, pero es como una traslación, Lo que cree es que la persona se puede reencarnar en otra persona. Entonces, eso era una creencia. Por eso los discípulos le dijeron, la gente cree que tú eres Juan, la gente cree que tú eres Elías o algunos Jeremías. ¿Por qué? Porque creían que el espíritu de esas personas se había encarnado en Jesús. Allá la hermana, en el micrófono, por favor. Y también que nosotros creemos en lo que ya pasó, ¿verdad? Nuestra fe es en lo que ya pasó y eso era lo que tenían los discípulos. Ajá. Tú puedes ser, dicen la gente que tú eres Jeremías, que tú eres Juan el Bautista o algún otro profeta, porque la historia lo dice, ¿verdad? Pero entonces el maestro quería darle otra aclaración, ¿verdad? A lo que ellos pensaban y entonces cuando viene la otra pregunta que le dice Jesús. Sí es, entonces Jesús inmediatamente les dijo, ¿y qué creen ustedes? Ya la pregunta no es general. Ya la pregunta no es qué cree el pueblo, quién soy yo. Ahora ya él sabe la respuesta. Bueno, cree que Juan el Bautista, cree que Jeremías, cree que esta persona. Ahora ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Y quién fue el primero que respondió? ¿Quién salió a responder? Pedro. ¿Y qué respondió Pedro? Tú eres el Cristo, ¿verdad? El ungido, el Hijo del Dios viviente, ¿ok? Y Jesús inmediatamente le dijo,
ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, era una revelación del Espíritu Santo en ese momento que tomó a Pedro impulsivamente, como era él. En ese momento se dejó tomar por el Espíritu Santo y él respondió de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le había ¿qué? Manifestado. Eso es importante para nosotros porque muestra que nosotros podemos en un determinado momento ser ¿qué? Guiados por el Espíritu. Amén. Si nosotros nos ¿qué? Si nosotros permitimos que el Espíritu nos guíe. Por eso la respuesta de Jesús, ¿ok? La respuesta de Jesús a Pedro fue directa en ese sentido. No te lo reveló ni carne. Pero esa respuesta le daba confianza ¿a quién? A sus discípulos, porque ellos estaban haciendo una manifestación de ¿qué? Estaban reconociendo a Jesús como ¿qué? Como su Salvador personal, ¿verdad? Como el Mesías, como el ungido. ¿Y qué era el Mesías? Era el que iba a venir a salvar al pueblo, ¿verdad? Ellos lo estaban reconociendo como tal. Y por lo tanto Jesús quería dejar claro en ellos ese concepto porque se avecinaban acontecimientos críticos que ellos tenían que tener bien su fe, ¿verdad? Bien su fe. Pero había mucho que aprender, ¿verdad? Todavía había mucho que aprender para Pedro. El otro episodio entonces que se da aquí es el de la roca. ¿Sí? ¿Estudiaron ustedes la roca? Que cuando Jesús dijo en Mateo 16, 18, si quieren lo buscan por ahí, Mateo 16 y 18. O sea, eso fue inmediatamente después, ¿sí? De este episodio. El Señor le respondió, y yo también te digo que tú eres ¿qué? Tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, este versículo pequeño, ¿verdad, hermano Elvis? Ha dado a mucha controversia. Mucha controversia. Porque, por ejemplo, la Iglesia Católica ha dicho que en ese momento Cristo le estaba dando ¿qué? La autoridad a Pedro sobre la iglesia. Y de hecho dicen que allí es donde Pedro se convierte en el primer papa, ¿no? Exacto. En ese instante Pedro se convierte supuestamente en el primer papa, ¿verdad? Pero entonces si nosotros nos dejamos guiar por un versículo, o sea, cuando nosotros queremos hacer una doctrina, tenemos que ir a la Biblia completa. ¿Sí? Porque a veces un versículo no aclara. Porque quizás leyéndolo así, él está diciendo a Pedro sobre esta roca, o sea, sobre ti Pedro. O sea, no se sabe, no estamos viendo cuáles son las circunstancias. Y sobre ese versículo podría ser sobre esta roca. O sea, uno se puede imaginar que Jesús le está diciendo a Pedro y tocándole la cabeza, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es una imaginación, eso no lo dice La Biblia. en la Biblia, en ese versículo. Yo me puedo imaginar también que Jesús agarra una roca, una piedra, y dice, y sobre esta roca, dirigiéndose a él, edificaré mi iglesia. Yo también me puedo imaginar eso, ¿sí? O sea, que hay dos tipos de cosas que me puedo imaginar con el versículo solo. Pero la Biblia es amplia, y por eso nosotros tenemos que ir a la Biblia para saber qué dice la Biblia. Ahora, si es cierto que Pedro era el primer papa, él era el dirigente, ¿qué? Debería ser el dirigente máximo de la iglesia. Y vemos que no fue así. Por ejemplo, en Hechos 8:14 se dice que los apóstoles enviaron a Pedro ¿a quién? A Samaria, a predicar. ¿Quiénes los enviaron? Los apóstoles. En concilio enviaron a Pedro ¿a qué? A Samaria. O sea que si él era la máxima autoridad, ¿cómo es que los apóstoles lo envían a él a predicar a Samaria? ¿Ok? O sea, él tenía que enviar a los demás, ¿verdad? En Hechos 15:13 también hay otra cosa, que Jacobo y no Pedro fue quien dirigió el primer concilio de Jerusalén. O sea, el primer concilio donde se reunieron supuestamente donde se reunieron los discípulos para planificar la obra que iban a hacer, fue dirigido ¿por quién? Por Jacobo, según Hechos 15:13. Y Pablo menciona 3 columnas, o sea, 3 líderes de la primera iglesia primitiva, y en ellos menciona Jacobo, Pedro, ¿y quién? Y Juan. Menciona 3, no a 1. ¿Verdad? Y eso nos indica que entonces Pedro no era ¿qué? Pedro no fue el primer papa.
ni fue el líder, ni era la roca que se refería a Cristo, ¿no? La roca que se refería a Cristo era él mismo, ¿sí? Él mismo era la roca. ¿Por qué? Porque en la Biblia también aparece que Cristo es la roca. Por ejemplo, Pablo habla de Jesús como la roca que acompañó a Israel en el Éxodo, 1 Corintios 10:4. Ustedes pueden buscar, ustedes estudiaron, ¿no? Ustedes tienen eso claro. Pero el mismo Pedro, en 1 de Pedro 2:8, vamos a leer ese porque lo dijo el mismo Pedro, 1 de Pedro 2:8, dice que, y habla de Jesús como ¿qué? Como la roca. O sea, el mismo Pedro se refiere a Jesús como ¿qué? Como la roca. O sea, por lo tanto, si alguien lo tiene, lo puede leer, 1 de Pedro 2:8. Y piedras de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobediente, a lo cual fueron también destinados. Ok, allí Pedro entonces presenta la palabra de Dios como la roca. O sea, la roca es la palabra de Dios. El verbo encarnado, Cristo Jesús, ¿verdad? Y así en el Antiguo Testamento, pues en diferentes partes Dios es la roca, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tenga algún otro comentario al respecto, pero está claro entonces que en este caso Jesús se refería. También en el Éxodo también habla cuando Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca, ¿verdad? Y Moisés en vez de hablarle a la roca, golpeó a la roca. O sea, la roca es Cristo Jesús. Lo que pasa es que mucha gente cree, como dices tú, que Pedro es la roca. Y tenemos que ver nosotros como cristianos que la roca es Cristo Jesús. No hay otro más que no sea Cristo Jesús. Claro que la iglesia iba a ser fundada sobre esa roca. ¿Y quién era la roca? Cristo. Piedra de ángulo, ¿no? Que desecharon los... Fíjese, hermano Hugo, aquí dice Efesios 2:20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, si Pedro hubiera sido el fundamento, entonces no dijera aquí sobre el fundamento de los apóstoles, porque Pedro era un apóstol. Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Ok? Aquí está claro que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. ¿Ok? Es la última parte del versículo, ¿no? La última parte del versículo dice que las llaves del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son las llaves del Hades? Ah, la muerte, ¿verdad? El único que puede vencer la muerte es ¿quién? Cristo Jesús. Jesús. Ahora, por aquí hay vamos a ver si la encuentro. Sobre la roca. Ese es otro ejemplo, ¿verdad? Que el mismo Jesús colocó que el prudente, había un sabio, ¿verdad? Y a un insensato. Él dice que el prudente edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Y vino las tempestades y nunca ¿qué? Nunca prevaleció. Fíjense esto, no sé si ustedes lo verán allí, vamos a ver si por acá, vamos a mostrárselo primero a nuestros televidentes. Ese es el escudo del Vaticano. Este es el escudo del Vaticano. Tiene dos llaves, no sé si ustedes lo alcanzan a ver allá. Tiene dos llaves, una de oro y otra de plata, y una corona, bueno, una corona no, tres coronas, dentro de un globo, y una cruz allí arriba, ¿no? Esas llaves ellos la colocan allí porque ellos siguen creyendo que Pedro es el primer papa, entonces que a él le dio las llaves de ¿qué? Las llaves del Hades. Y por lo tanto el escudo presenta ¿qué? Las llaves. ¿Sí o no? Ahí está. Y las coronas, fíjense por lo que representa la corona. La primera corona representa al Papa como padre de todos los reyes. La segunda corona lo representa como gobernador del mundo y la tercera corona lo representa como vicario de Cristo. ¿Sí? Solamente en este símbolo vemos lo erróneo que está, ¿verdad? O sea, lo que hace malinterpretar un solo versículo, lo que hace, ¿no? El significado que eso realiza. Bueno, sigamos adelante entonces. Era solamente como curiosidad, para que ustedes vean cómo se ha desarrollado la cristiandad desde los días de Jesús, ¿verdad? Cómo se ha apartado de lo que en realidad dice la Biblia.
Ahora, más adelante, Jesús tiene otra experiencia con Pedro. Jesús anuncia lo que ha de venir. ¿Y qué le venía a Jesús en ese momento? Muerte. La coronación. Ah, antes de la muerte. ¿Cómo? La crucifixión, ¿verdad? Venía la crucifixión. Y Jesús quería todo esto que está experimentando, todo esto que estamos hablando, era Jesús preparando a sus discípulos precisamente para ese acto, porque ellos no veían al Mesías o tenían un concepto, como ya lo hemos estudiado en otras lecciones, diferente del Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a liberarlo del yugo romano. Pero las profecías presentaban al Mesías como un liberador, pero ¿del qué? Del pecado, ¿verdad? Jesús venía a liberarnos de la carga del pecado. Y para liberarnos de la carga del pecado, Él tenía que morir por nosotros. Sí, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces Él tenía que morir, presentar su vida perfecta, morir por nosotros, y gracias a esa muerte expiatoria nosotros podemos tener hoy vida en Cristo Jesús. ¿Okay? Nuestra vida eterna depende de quién? De Cristo. Hizo Cristo por nosotros y lo que está haciendo todavía con nosotros, ¿verdad? Allí. Pero ¿qué le pasó a Pedro allí? El Pedro impulsivo entonces ahora se deja guiar ¿por quién? No precisamente por el Espíritu Santo. No por el Espíritu Santo. Ahorita lo toma ¿quién? ¿Ah? Lo toma según la misma palabra de Jesús, lo toma Satanás, porque Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro le dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Que tú vas a morir. No, nosotros vamos a defenderte hasta el final, ¿verdad? Hasta el final. Esta revolución no va a terminar. Algo parecido el lenguaje es parecido al actual con nuestro país, ¿no? Ellos creían que Jesús había venido a hacer una revolución. En realidad había venido a hacer una revolución, pero una revolución ¿qué? Espiritual. Un cambio en el corazón era lo que quería Jesús, no un cambio de sistema. ¿Sí? Entonces Pedro le dice, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ahí no se lo reveló ni la carne, ahí se lo reveló la carne y la sangre, perdón, el espíritu. Entonces eso nos lleva a nosotros a entender que nosotros somos muy frágiles humanamente. Hoy en día podemos estar con Dios y al instante podemos estar con el diablo. ¿Sí o no? Claro. O sea, le pasó a Pedro, ¿no? Le pasó a Pedro, hermano Hugo, nos puede pasar a nosotros, hermano Elvis. Leyendo esta parte, yo no comprendía por qué, desentendiendo un poco lo que dice la palabra de Dios, yo decía, pero si Pedro de muy buena fe le está diciendo a Cristo, no vale la pena que vaya a morir, ¿por qué el Señor lo reprendió tan duro? Pero es que leyendo más a profundidad, entendemos que Pedro llevó una piedra de tropiezo en ese momento para Jesús. Como que cuando uno le dice a un amigo, pero te vas a ir para allá, no te vayas para allá, vente conmigo. ¿Qué hubiese pasado si Cristo Jesús le hubiese hecho caso a Pedro? Entonces no era Pedro el que estaba hablando, era el enemigo de Dios a través de Pedro que estaba tratando de impedir que Cristo Jesús cumpliera su propósito para el cual había venido. Claro, allí a través de Pedro, al igual que lo hizo con la serpiente allá en el árbol, le presentó al Señor la tentación para ver si el Señor podía caer. Y muchas veces así actúa el enemigo con nosotros. Él no nos obliga a pecar, pero nos presenta la conchita de mango para que nosotros caigamos. Así es. Entonces Jesús se lo lleva nuevamente, acompáñenme. Acompáñenme al monte nuevamente, ¿verdad? Porque a veces, como líderes religiosos, y esto es una verdad para nosotros como líderes, tenemos que apartarnos, como lo hacía Jesús. Es un ejemplo que debemos seguir. A veces nos imbuimos mucho en la predicación, en las diferentes cosas de la iglesia, y eso nos absorbe. Y es natural, como seres humanos, ser absorbidos por estas cosas que son buenas, ¿no? Estamos predicando el Evangelio, estamos trabajando para el Señor, haciendo muchas cosas. Pero Jesús siempre que ocurría
o sea, él estaba pendiente de sus discípulos, de lo que hablaban y lo que decían, y cuando lo veía que se estaban apartando por el camino, él se los llevaba a un lugar aparte, ¿para qué? Para orar con ellos. Y en este momento ocurrió algo que no había ocurrido anteriormente, y es que es lo que se conoce como ¿qué? La transfiguración. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Allí la vemos en Mateo 17, 2 y 3. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando ¿con quién? Con él. En otras palabras, los discípulos pudieron ver la gloria de Dios. La gloria de Jesús como Dios. Por eso se llama transfiguración. Porque ellos pudieron ver a Jesús como Dios en ese momento. Porque Él era Dios. Lo que pasa era que había venido a esta tierra como ser ¿qué? Humano, para ser uno con nosotros. ¿Qué piensan ustedes, apreciados hermanos y apreciados videntes allí en Vendrá TV? ¿Por qué Jesús se transfiguró en ese momento? ¿Qué quería enseñarle a sus discípulos con esta transfiguración? Exacto, eso es muy importante, la relación que él tenía con el Padre, porque el Padre habló allí también, ¿no? El Padre nuevamente volvió a decir, este es mi Hijo amado, o sea, era como darles ánimo a los discípulos, mira, ustedes están con el verdadero, con el Mesías verdadero. Fíjate, la hermana Elena de White dice, el Padre eligió a Moisés y a Elías para que fueran sus mensajeros delante de Cristo, para que lo glorificaran con la luz del cielo y hablaran con él acerca de su próxima agonía. O sea, en este caso, Dios utilizó a estos dos hombres para darle fortaleza a Cristo Jesús. Recordemos que Cristo Jesús, mientras estuvo en la tierra, era humano como nosotros. Sintió angustia, sintió temor, sintió todo lo que nosotros podemos sentir. Y por eso es que dice que no podemos tener mejor abogado en el cielo que Cristo Jesús, que fue tentado en todo. O sea, ¿quién no conoce Cristo Jesús de nosotros? Entonces Dios trató de darle fortaleza a través de estas dos personas, a través de Moisés y a través de Elías, que representan a quienes. Moisés murió, pero fue llevado a los cielos, o sea, fue resucitado por Dios mismo. Y Elías fue el hombre que no vio la muerte. Entonces aquí están las dos personas que estarán allá en las mansiones celestiales cuando venga Cristo Jesús, serán resucitados. Unos que murieron en Cristo y van a ser resucitados para vida eterna, pero habrán otros que no han visto la muerte y también serán llevados para vida eterna. Así es, entonces vemos que Jesús fue animado en ese momento porque Dios envió a Elías y a Moisés, seres humanos que habían ya transcurrido por esta tierra, que la Biblia registra que están en el cielo, que el Señor se los llevó, y bueno, pero él al mismo tiempo animó a sus discípulos, ¿verdad? A saber ellos que en realidad estaban con aquel ser que vino del cielo para rescatar a este mundo, ¿verdad? Dice Elena de White en Primeros Escritos, página 162. La fe de los discípulos fue grandemente fortalecida en ocasión de la transfiguración, cuando se les permitió contemplar la gloria de Cristo y oír la voz del cielo atestiguando su carácter, ¿qué? Divino, su carácter divino. Dios decidió dar a los seguidores de Jesús una prueba categórica de que Él era el Mesías prometido, para que en su acervo, pesar y chasco por su crucifixión, no perdiesen completamente su confianza. ¿Ok? Entonces la idea era eso. Recuerden que cuando Jesús murió, pues los discípulos fueron esparcidos, ¿verdad? Pero ellos todavía les quedó ese momento para recordar, Aquí también dice la hermana Elena de White, dice, Elías como profeta de Israel había representado a Cristo y en cierto grado su obra había sido similar a la del Salvador. Y Moisés como caudillo de Israel había estado en el lugar de Cristo, había hablado con él y seguido sus instrucciones. Por lo tanto, estos dos, de entre toda la hueste que se congrega en torno al trono de Dios, eran los más aptos para servir al Hijo de Dios. Eran los más aptos, así es. Muy bien, el
El último encuentro con Pedro de esta semana y de este programa es cuando ellos entran a Jerusalén, ¿no? Al templo, y le piden ¿qué? El impuesto. Era común en ese tiempo pedirle el impuesto, que era como una ofrenda. En realidad era una ofrenda que debería ser voluntaria, pero la ley de Moisés permitía que se cobrara como un impuesto. Y este impuesto era como para los gastos de ¿qué? Los gastos del templo, de lo que comprar los corderitos, comprar la leña, comprar todo lo que se necesitaba para realizar las actividades del templo. ¿Ok? Pero ese tributo no lo pagaban los sacerdotes, ni lo pagaban los rabinos, ni los maestros de Israel. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente estaban exentos de ese tributo. ¿Por qué? Porque eran parte del negocio del Señor, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, cuando le preguntan que por qué su maestro no paga el impuesto, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Nuevamente. Que lo pagaría. Que lo pagaría. Él dijo que sí lo pagaría, porque su maestro es un maestro recto, ¿verdad? Vemos allí que Jesús no lo retribuyó inmediatamente. O sea, no le dijo, hey, eso no es así. Pero más adelante, cuando están solos, pues él le dice, ¿no? ¿Cuál fue esa conversación que tuvo Jesús con Pedro? Se encuentra allí en Mateo 17, 25. El micrófono, hermano. Al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Exactamente, entonces Jesús le narra como una especie de parábola y le dice de quién cobran los reyes los impuestos, de los hijos o de los extraños. ¿Sí? Y entonces le dijo de los extraños. Bueno, bien has dicho, ¿no? Bien has dicho. Jesús no era un extraño, ¿no? Jesús era parte del templo también, porque él precisamente era ese corderito que estaba allí, y él era, a pesar de todo, era quien había instituido toda esa reglamentación del templo, porque él era Dios, ¿verdad? Él era el que había instituido todo eso. Pero Pedro todavía no lo captaba, aun cuando acababan de transfigurarse Cristo y se había mostrado su divinidad, todavía Pedro no había captado el mensaje. Hermano Hugo, aquí vemos también que Pedro nuevamente, por ser tan explosivo, ¿no? Y muchas veces hacía las cosas de muy buena fe, pero no las pensaba. Él tuvo la oportunidad de testificar quién era Cristo, porque él podía haber dicho, o sea, Cristo es el Hijo de Dios, el fundamento de la iglesia. O sea, si hay alguien que no debe pagar el impuesto es precisamente el fundador de la iglesia, porque es el Hijo de Dios. Pero por ser tan impulsivo, digo, sí, él va a pagar. Y quizás muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos la oportunidad de testificar y muchas veces por ser impulsivos en algunas cosas dañamos el testimonio que debemos dar a otras personas. ¿Sí? Así es. Entonces Jesús le explicó a Pedro y le dijo, bueno, vamos a pagarlo. Como ya Pedro se había metido en el problema, bueno, vamos a pagarlo, pero lo hizo a través de un milagro sobrenatural. ¿Qué le dijo? Anda al mar, un buen pescador, Pedro era pescador, pesca el primer pescado y ábrelo, ¿verdad? Y adentro encontrarás el dólar, pues, que vas a ir a pagar allá al ¿verdad? ¿Qué demostró Jesús con ese milagro? ¿Qué le demostró a Pedro especialmente con ese milagro? Que Cristo Jesús tiene autoridad sobre el templo, sobre los peces, sobre el agua, que Cristo Jesús tiene el control de todo. O sea, Él tiene el control de todo el universo, porque Él es el creador. Entonces no debemos desaprovechar las oportunidades, porque esas son oportunidades que el Señor nos da para testificar. O sea, como decía el hermano Elvis, Pedro tuvo la oportunidad de testificar allí acerca de su Salvador, de su Maestro, ¿verdad? Y no lo hizo, ¿verdad? Y no lo hizo. Entonces debemos no desaprovechar la oportunidad. Hoy por ejemplo, una anécdota que me pasó. Como la luz se está yendo,
Aquí en Maracaibo se va la luz 4 horas al día para nuestros amigos de Vendrá TV, así que a veces no estamos transmitiendo en la semana o se está transmitiendo y ¡pum! Se cae la señal porque se va la luz. Así que ténganos o disculpen por esta situación. Entonces, yo sé que la luz se va a las 8 de la mañana, entonces yo trato de sacar la camioneta antes, porque el portón de mi casa es eléctrico y está dañado el sistema de manual. Se fue antes, se fue como a las 7:30, entonces pude sacar la cabeza. Entonces, bueno, ¿por qué será? Bueno, llamamos un taxi y no vinimos en taxi. Y resulta que el señor del taxi, la hermana Betty venía conmigo, conoce la palabra. Y bueno, y hubo la oportunidad, la hermana Betty tuvo la oportunidad de testificar de Dios con ese hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos presentó la oportunidad de irnos en taxi y resulta que el hermano del taxi es un hermano evangélico que tiene sus creencias muy diferentes, que nos dio su testimonio también, pero nosotros también aprovechamos ¿para qué? Para hablarle de la palabra de Dios. Entonces esa fue la oportunidad que Pedro perdió en ese momento con ese impuesto allí, pero que la lección de Cristo fue: no pierda la oportunidad de hablar de ¿qué? De hablar de mí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes, clase de Malaquías. Los esperamos el próximo sábado en un nuevo programa de Hablemos de la Biblia. Y recuerda que el próximo sábado tenemos un evento especial de Vendrá TV que se llama La Última Advertencia. Así que deben llegar temprano para que todos puedan disfrutar de este magnífico evento. Que el Señor le bendiga y recuerda, el que ha de ir y no tardará. Mostrándonos están, Cristo muy pronto vendrá. Un nuevo sol de un nuevo día va a brillar.